Tenemos. Bien, le damos el OK y continuamos. Bien, entonces, bien. Esperen que voy a habilitar la presentación. Em, Entiendo que ya deberías poder compartir. Ahí te hice sí, notar. sí, ya estoy ahí, así que bien. Ahí están, ¿me están viendo la presentación? Sí, Bien. Defi- eh, está entrando más gente. Bien. Bueno, retomemos algunas cuestiones de la definición de los estudios de caso, ¿no? Refrescando algunos contenidos básicos de la clase anterior, ¿no? La importancia de precisar la definición de la estrategia de estudio de caso, en este sentido de no confundir la definición de caso con la definición con la estrategia de investigación de estudio de caso, ¿no? Eugenia en un momento había remarcado la polisemia que tiene la literatura que tiene en la literatura la etiqueta de estudio de casos y, y esa polisemia refleja definiciones variadas que a veces tienen una ausencia de precisión y que es una dificultad cuando estamos pensando en metodología y muchas veces tiene significados que no son compartidos, ¿no? Dentro, inclusive, eh, por ejemplo, nosotros que nos vamos a ubicar en los estudios de caso como una estrategia de investigación empírica, de, dentro de la tradición de las ciencias sociales, ¿no? Eh, Podemos diferenciar como distintas tradiciones, ¿no? Bueno, nosotros nos vamos a concentrar en, como dice Jean, ahí en eventos contemporáneos, en hechos contemporáneos, entonces no vamos ahí vamos, la estrategia de investigación y estudio de caso tiene cierto emparentamiento con la investigación más histórica de casos históricos, por ejemplo, por la estrategia de comparación, pero presenta esta diferencia de que se va a centrar en hechos del mundo contemporáneo, ¿no? Eh, por ejemplo, de la investigación más teórica se va a distinguir en el sentido es una estrategia de investigación empírica. Después también tenemos los casos clínicos, ahí puede haber emparentamientos más cercanos. em, Porque, por ejemplo, los casos clínicos que surgen de abordar un caso, un caso en específico y una situación específica con ciertas problemáticas, también, por ejemplo, puede estar emparentada con los estudios de casos más ligados, por ejemplo, al trabajo social y a la intervención en situaciones y realidades sociales específicas destinados a resolver un problema. Esto también puede aparecer en la sociología, en el estudio, en los estudios de management, en la sociología de las organizaciones, ¿no? Como con una orientación más práctica o en la metodología evaluativa el caso resolviendo un determinado problema, ¿no? En ese escenario nosotros podemos ubicar un continuum, ¿no? De una investigación empírica en torno a una problemática más conceptual, más teórica, y una investigación más orientada a resolver un problema práctico, ¿no? Más orientada a resolver un problema práctico. Entonces, dentro, dentro de estas diferentes tradiciones, dentro de estas diferentes formas que asumen los estudios de caso, como decíamos la vez pasada, nosotros nos vamos ubicando
en los estudios de caso como una estrategia de investigación empírica en las ciencias sociales y, y sobre todo emparentada con la investigación cualitativa. Bien. Como decíamos, esta idea de los problemas en las definiciones y la emergencia de imprecisiones al respecto de los estudios de casos, ¿no? Como estrategia de investigación empírica, es lo que un poco eh, abordábamos con la respuesta al colega que la vez pasada nos señalaba esta confusión que se le presentaba entre la distinción de etnografía, estudio de caso, historia de vida, ¿no? Esa polisemia, falta de precisión del abordaje del estudio de caso como una estrategia de investigación lo hace solapar eh, por ejemplo, con técnicas, procedimientos, métodos de producción de información, ¿no? Como la observación o la entrevista, o con el trabajo de campo en general, o con otras estrategias de investigación, como le decía, si seguíamos la clasificación de Creswell, que pueden ser la etnografía, la teoría fundamentada de datos, la historia de vida, o inclusive, como le decíamos, la investigación cualitativa en general. Entonces, eh, entonces, eh, entonces, los estudios de caso como estrategia de investigación empírica se van a diferenciar por, por, por contener diseños de investigación que son específicos, ¿no? Una estrategia de investigación con sus propios diseños de investigación. Entonces, el trabajo de campo en sí mismo, o la observación o la entrevista como técnicas de, de producir información, son parte de los diseños de investigación, pueden ser parte, el trabajo de campo seguro, ser parte de los diseños de investigación en el marco de la estrategia de investigación de estudio de casos, pero no definen la especificidad de los estudios de casos. Los estudios de casos constituyen una estrategia de investigación dentro de la metodología cualitativa que la vamos a diferenciar, por ejemplo, de la etnografía, la teoría fundamentada o las historias de vida, aunque van a tener puntos de contacto y estar emparentadas. Algunos rasgos específicos dentro de los estudios de caso como estrategia de investigación, por ejemplo, por ejemplo, con respecto a la teoría fundamentada o la etnografía, va a ser el rol de la teoría en los estudios de caso, ¿no? ¿En qué sentido? De este juego que hablábamos la vez pasada, entre inducción y deducción, esta idea más aductiva, o sea, la posibilidad de partir de teoría, ¿no? En la teoría fundamentada, la generación de teoría está en el centro de interés, ¿no? Entonces, también como mencionábamos la vez pasada, la combinación de técnicas, de procedimientos, de métodos cuantitativos y cualitativos, es una característica que uno puede rastrear, encontrar en los estudios de casos desde sus orígenes. Bien, una definición bien general y amplia de los estudios de caso como estrategia de investigación empírica es el estudio en profundidad de un fenómeno social contemporáneo a partir de una o unas pocas instancias de manera holística y significativa en el contexto social de acontecimiento, ¿no? Primero, contexto social de acontecimiento, eh, holístico y un fenómeno contemporáneo. La idea de un abordaje holístico está asociado a la concepción de los fenómenos sociales que hay detrás de esta tradición, ¿no? Esta idea de que los fenómenos sociales son multicausales y para dar y además de ser multicausales, están fuertemente asociados a los contextos donde se producen estos fenómenos sociales, entonces son
multicausales y contextuales, ¿no? Como veíamos, como planteamos la otra vez, enfoques más microsociológicos que en escenarios concretos abordan fenómenos sociales a partir de las múltiples aspectos y dimensiones interrelacionadas que dan cuenta de esos fenómenos, ¿no? Eh, bien. Eh, El caso, finalmente, es un recorte temático conceptual que define un fenómeno social para ser abordado desde la investigación empírica, ¿no? Entonces, el caso, en ese sentido, se va a construir, como charlábamos la vez pasada. Bien, retomamos la distinción. Retomamos la distinción entre el estudio de caso como estrategia de investigación empírica con sus distintas posibilidades de diseño del caso, ¿no? Del caso como unidad que uno va a abordar. Recordemos también que según sea la característica y la complejidad del caso, ese caso puede estar integrado por subunidades de análisis, ¿no? Una familia, habíamos puesto el ejemplo pasado, por ejemplo, estudiamos estrategias de reproducción familiar, podemos estudiar qué actividades realiza cada miembro de la familia, quién hace trabajos más a cambio de dinero para obtener un ingreso monetario, quién hace trabajos de cuidado, cómo se relacionan los trabajos por ingreso monetario con los trabajos de cuidado, etcétera, ¿no? Pero la familia es una unidad de análisis que uno puede integrar, que uno puede abordar como unidad y con distintas unidades de observación, ¿no? Los mayores, los menores, los hombres, las mujeres, ¿no? Habíamos dicho, por ejemplo, un hospital va a tener subunidades de análisis, una multinacional va a tener subunidades de análisis, ¿no? Las distintas áreas de la empresa, los distintos servicios del hospital, ¿no? Y eso también depende de cómo uno va a recortar el fenómeno, ¿no? Porque si nosotros estudiamos, por ejemplo, el sistema educativo, vamos a tener subunidades de análisis. Inclusive si estudiamos un colegio, vamos a poder plantear sí, subunidades de análisis. Pero capaz que planteamos un problema a nivel de un aula, ¿no? Y ahí se va a comportar de más parecido a lo que se comportaba la familia, el docente en el aula, los alumnos en el aula, las distintas unidades de observación, pero más una unidad de análisis no tan compleja para que requiera subunidades de análisis en la formulación del caso. La clasificación del tipo de casos son múltiples y están superpuestas, ¿no? Pueden ser, ¿qué estudiamos? Un objeto, un proceso, una relación, no estudiamos una organización, estudiamos la diferenciación social, estudiamos la relación estudiamos el aula, estudiamos el proceso de aprendizaje, estudiamos la relación entre los alumnos y el docente, por ejemplo, ¿no? Según su alcance específico, si es esta idea si es de interés intrínseco o es interés instrumental. Por ejemplo, tengo una escuela en situaciones muy adversas que todas esas situaciones me dicen que los resultados educativos de esa escuela deberían ser malos y sin embargo tengo resultados excelentes, ¿no? Entonces, ese caso tiene una particularidad, tiene un carácter intrínseco que va a tener mucho para enseñarme sobre los buenos desempeños escolares de alumnos en, en contextos, en contextos socioeducativos marcados por desventajas muy importantes, ¿no? Por ejemplo. Tiene un interés intrínseco en sí mismo. Supongamos que queremos estudiar procesos de reproducción social de familias campesinas en contextos de una aridez extrema, ¿no? Entonces vamos a elegir en determinadas zonas de Santiago del Estero eh, casos para estudiar eso, porque el caso seleccionado cumple todas las condiciones para estudiar la reproducción social de familias rurales en condiciones de aridez extrema, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en uno el recorte va a ser instrumental y en el otro va a ser un interés intrínseco. Esto lo van a tener bien explicado
Esto lo van a tener bien explicado en el libro de Stake y en la y lo vamos a ver más en lo van a ver tener explicado más en profundidad en el libro de Stake y lo vamos a ver en la unidad la siguiente de estudio de caso único de carácter inductivo. Bien. Puede ser la naturaleza del caso, si es un caso típico, entonces siempre tiene algún problema, porque ¿cómo caracterizo, cómo distingo que un caso es típico en términos, no va a ser en términos estadísticos, más sencillo, un caso extremo es más a lo mejor más fuerte de justificar, en el sentido es muy distinto a la situación más común. O un caso negativo. Cuando estoy pensando en un caso negativo, estoy pensando el caso contra la teoría. Y ahí hay una idea de falsacionismo, ¿no? Y es una forma hipotética, inclusive en los casos únicos, lo vamos a ver en los casos únicos de orientación abductiva o inclusive hipotético-deductiva, que se lo usa para poner en juego una teoría. Supongamos que esto está en Jim y lo que hay ahí es en el libro de Jim, lo vamos a ver, que ustedes tienen para leer, y ahí lo que hay, una idea, y ahí lo que hay es una idea ahí hay una idea de que si la teoría sale respaldada contra un caso muy negativo, ¿no? Igual estoy comprobando esa teoría, ¿no? La idea, según el uso del caso, más exploratorio, inductivo, hipotético-deductivo, para desarrollar teoría, ¿no? Hay múltiples clasificaciones y caso único, caso múltiple, y se superponen, ¿no? En los distintos, en los distintos manuales y clasificaciones. El caso, bueno, pensemos la idea de un caso micro, o situaciones más nivel distinto al meso, situaciones más macro, sistemas políticos, sociedad, ¿no? Ahí hay situaciones más macro, o pensemos un programa social, ¿no? Una política social o un sistema de política social, ¿no? Vemos distintos niveles más micro, más meso, más macro, ¿no? Bien. Eh, Como habíamos dicho a ver, en la diapositiva que habíamos dicho, eh, por acá, no, que el caso es un recorte temático y conceptual que define un fenómeno social para ser abordado desde la investigación empírica, ¿no? Y ese recorte es una construcción. ¿Se acuerdan que planteamos que, bueno, que ese recorte siempre va a poder ser discutido desde una perspectiva epistemológica de realismo crítico? Ese recorte siempre puede ser discutido porque, por qué elegiste esos conceptos, por qué elegiste esa forma de plantear el problema, siempre puede ser discutido, pero la idea es que al plantear el caso y construir el caso, recortando temática conceptual y metodológicamente un determinado fenómeno de la realidad social para ser abordado, estamos captando de alguna manera, con todas las limitaciones del caso que acabamos de mencionar, ese mundo social, esa realidad social que queremos abordar para el estudio, ¿no? Que queremos abordar, y contraponer nuestras ideas con la información producida sobre esa realidad social y ver en qué medida salen airosas o no salen airosas de esa contrastación empírica. Bien, entonces, el caso es un recorte. Y entonces, si el caso es un recorte, el caso se construye. Entonces, si el caso es un recorte, el caso se construye. Y esto es una parte muy importante del diseño, porque si no tenemos bien construido el caso, va a ser muy difícil después construir un diseño coherente, ¿no? Si estoy planteando eh, la, eh, por ejemplo, la reproducción social de familias y yo planteo el caso a nivel de individuos, no, esa inconsistencia, por ejemplo, se va a traducir después
en que no voy a poder elaborar un diseño coherente. Si no, si yo planteo la reproducción sin considerar la influencia del contexto, considerando que el caso siempre toma significado en un contexto, no es lo mismo la reproducción social de una familia en un lugar que en otro, ¿no? Si, por ejemplo, una familia rural en un contexto de aridez muy marcado, sin alternativas de empleo, no es lo mismo de una familia rural con mejor dotación de tierra, mejor condiciones de clima y más oportunidades de empleo, ¿no? Entonces, la importancia del contexto. Ahí la delimitación del caso es una precondición importante del éxito de la investigación. En esa delimitación van a entrar en juego distintas cuestiones que uno tiene que ir justificando en su diseño, la relevancia y la selección del caso como sustento de la investigación. Yo me estoy planteando estudiar este tema, ese caso tiene que ser relevante y tiene que permitirme estudiar ese tema, o si tiene un interés intrínseco, ¿no? Si tiene un interés intrínseco en sí mismo, ese caso tiene una relevancia que me permite aprender algo que no sé, ¿no? Como decíamos en el ejemplo anterior, si el caso, voy a decir, es un caso que me brinda como les decía, la particularidad de que hay que hay muy buenos desempeños escolares en condiciones que uno esperaría que esos desempeños escolares fuesen malos, bueno, hay una relevancia y una selección que justifica y sustenta la selección del caso, ¿no? Bueno, eso tiene que ser justificado, tiene que ser explicado en la metodología. Definir la naturaleza del caso. Bueno, por ejemplo, y acá depende de cómo se construye el problema, que es cómo se construye el problema y cómo se plantea el problema. Yo un caso, sigamos con, con ejemplos, ¿no? Y continuemos con el ejemplo de la reproducción social de familias rurales. Eh, por ejemplo, si yo quiero estudiar cómo incide la dotación de recursos de esas familias, o la condición más de asalariada, o la condición más de pequeño productor de tipo campesino, cómo incide la cantidad de miembros en la familia, ¿no? Eh, Puedo tener distintas estrategias metodológicas. Yo tengo una hipótesis de trabajo que, supongamos que la protección social y la condición asalariada en un contexto de crisis de la actividad campesina tiene, supongamos, mayor incidencia en esa reproducción. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a elegir familias que me permitan esa comparación. Entonces, por ejemplo, voy a orientarme a un estudio de casos múltiples donde voy a comparar familias más de asalariados, más campesinas, familias con más ingresos monetarios de la protección social, ingresos con menos ingresos monetarios de la protección social, y familias con más o menos miembros, ¿no? Que trabajen. Entonces, tengo ahí ingresos asalariados, ingresos de transferencias monetarias de la protección social, condición campesina, condición asalariada y cantidad de brazos y fuerza de trabajo disponible en la familia. Tengo estos cuatro elementos y voy a jugar con la comparación en un estudio de casos múltiples de familia. Ese puede ser un enfoque. Ahí hay un recorte donde los casos son la familia. O puedo plantearlo de otra manera, con un enfoque más de caso único, de estudio de comunidad, y plantear cómo, cómo es la reproducción social de los hogares en esa comunidad, ¿no? Y yo ingreso a un espacio, a un espacio, a un territorio rural, con hogares, con determinadas características, y voy seleccionando, estudiando en profundidad algunos casos, y entonces, y no voy a partir tan fuerte de mi teoría sobre cómo juegan esos papeles, sino más inductivamente voy a ir viendo son esas estrategias de reproducción social según las características de los hogares, ¿no? ¿Ven? Ahí planteé yo un caso de estudios múltiples de familia en un escenario, y en otro un caso único
del estudio de un territorio rural, de una comunidad rural, de reproducción social, y ahí las familias, el caso para ser la comunidad, las familias pasan a ser unidades de observación y el enfoque pasa a ser más etnográfico, ¿no? Hay distintas formas de plantear y recortar el problema y enfocar el estudio, ¿no? Entonces eso va a tener consecuencias sobre el tipo de conocimiento que voy a generar, sobre las características de los diseños, ¿no? Y va a depender de mis decisiones metodológicas. ¿Se acuerdan de cuando decíamos que el diseño finalmente es una herramienta que el investigador usa para llevar adelante una investigación, ¿no? Y la usa tomando decisiones a partir de sus conocimientos, de sus prácticas, de sus saberes, ¿no? Bien. Entonces, definir el caso, las fronteras, ¿no? Entonces, en un caso, en un escenario, yo definí el caso como la comunidad. Donde está inserta esa comunidad son el contexto de ese caso, ¿no? Entonces, hay trata caso y contexto, ¿no? Bueno, ¿qué es el caso? Es un proceso, es un objeto, ¿no? Son hogares, estoy pensando en la reproducción social de familias en ese territorio, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿cómo juega la relación entre caso y contexto? Bien. En la vertiente más sociológica de los estudios de caso, la teoría, así como puede estar de punto de partida, tiene mucha relevancia a la hora de definir nuestro caso, ¿no? Entonces, va a jugar la teoría desde el punto de partida en un enfoque más abductivo entre esas idas y vueltas entre la inducción y deducción en la construcción y el desarrollo de teoría, o va a jugar de forma más inductiva, o la teoría va a estar definida por nuestro tema de estudio, o va a surgir a partir de el- la característica intrínseca de ese caso, ¿no? Como planteábamos antes. Bueno, esta es una diferencia, como les mencioné antes, tanto con la teoría fundamentada, donde el, el punto está más en generar teoría de manera inductiva y no en desarrollar teoría como les planteaba en este juego entre la inducción y la deducción, en un enfoque más abductivo. Y también con la etnografía que prioriza las categorías nativas a la hora de desarrollar los conceptos, ¿no? Entonces, los estudios de caso tienen un margen más flexible para usar teoría desde el punto de partida. Bien, esto se refleja, a ver acá está. Esto se refleja. Y ahora hacemos un alto para que me planteen preguntas, observaciones antes de continuar con la clase. Esto se va a reflejar en las dos grandes tradiciones que vamos a diferenciar de estudios de caso. Vamos a una de perspectiva inductiva, más de carácter etnográfico, y una perspectiva aductiva de carácter más sociológico. Bien. En la de perspectiva inductiva, si quieren ir a los autores clásicos de la literatura, es lo que representa Stake, ¿no? Eh, el, eh, el estudio de caso se distingue por el abordaje de un tema, problema en particular, el eje está puesto en el caso único y el estudio del fenómeno del caso es lo que va a organizar la investigación. En la perspectiva aductiva, de carácter más sociológico, la estrategia de investigación empírica
es el centro del estudio y el acento va a estar puesto en el diseño de investigación, diseño de caso único, diseño de caso múltiple, ¿no? Bien. En la tradición más inductiva etnográfica, el acento va a estar puesto en la particularidad, en el carácter intrínseco del caso, si quiere. La posibilidad eh, de combinar técnicas cualitativas y cuantitativas en la producción y el análisis de la información, organizadas coherentemente por el diseño e investigación, va a ser lo distintivo de la estrategia más, va a ser de la estrategia más sociológica, ¿no? Em, la estrategia más sociológica, la estrategia más sociológica ubica la teoría en distintos momentos del diseño, ¿no? La teoría puede aparecer al inicio, en el planteamiento del problema, ¿no? Puede aparecer con una hipótesis de trabajo, ¿no? No va a ser, no va a ser la teoría no va a ser el resultado, la conceptualización no va a ser exclusivamente el resultado del desarrollo de una investigación de tono más inductivo, ¿no? Sino la teoría va a estar desde el punto de partida en el diseño metodológico, por ejemplo, en la selección de los casos, ¿no? La teoría en la perspectiva más inductiva es de carácter más narrativo y tiene un acento puesto en la prevalencia de las categorías nativas, ¿no? La perspectiva inductiva está muy asociada a los estudios críticos de minorías, por ejemplo, minorías étnicas, minorías culturales, movimientos feministas, ¿no? Está muy asociada a la tradición de pensamiento crítico y también al activismo. Epistemológicamente está más asociada a perspectivas constructivistas, relativistas, como esto lo vamos a desarrollar en el curso, donde hay una ruptura epistemológica referida a los criterios de validez y confiabilidad. ¿No? Van a aparecer criterios alternativos, como vamos a ver en la última clase. La tradición más sociológica está orientada a generar conocimiento para explicar cómo y por qué acontecen los fenómenos sociales. El acento en el diseño de investigación va a diferenciar entre casos únicos y casos múltiples y la importancia de los casos múltiples en los procesos de generalización analítica, vamos a ver, y la postura epistemológica se va a ubicar dentro de la tradición de las ciencias sociales más clásicas, pero en el marco de lo que se suele denominar realismo crítico. Bien, hacemos un alto acá para que, y hacemos un alto acá, y antes de continuar, eh, damos paso a, bueno, preguntas, observaciones. ¿Están ahí? Pero ¿Qué tal? Tengo una pregunta. Yo creo que voy a ir con una estrategia de estudio de caso. sí, Voy a estudiar, por lo que vengo planteando, ¿no? Los dilemas éticos en las tomas de decisiones políticas, ¿no? bien, Entonces, a partir de un caso que yo seleccioné, que es una ley que se aprobó aquí en Uruguay cuando la época de la pandemia, ¿sí? Entonces, me interesa estudiar esa ley sobre todo por los dilemas éticos que ella conllevaría, para los políticos, ¿verdad? Las decisiones que allí se adoptaron. Entonces, ya he analizado bastante el proyecto de ley, el mensaje, luego los debates parlamentarios y también he perfecto. recogido, bueno, lo que se hizo a nivel público, cómo justificaron, digamos, los políticos esa toma de decisión. ¿Sí? Entonces, para mí eso es un estudio de caso. Voy a estudiar esa ley en Sí, concreto, la aprobación de sí, esa ley y demás. Entonces, perfecto. al leer los materiales que ustedes habían sugerido,
Yo encontré aquí, porque iba viendo, pensando mi caso con lo que iba leyendo aquí en los documentos, que el autor, esta es la de Ver, sí, Barry Rosario, él dice que un estudio de caso, dice, los diseños de caso únicos centran su interés en la singularidad de la unidad estudiada, ya sea por su carácter crucial, único, ejemplar, típico o extremo o revelador. Entonces me pareció que es como un caso extremo para justamente estudiar eso. Ahora, pensando en las críticas que puedo recibir, como decía así acá, que siempre puede ser discutido desde el punto de vista epistemológico y demás, puede ser como un caso demasiado extremo para ver en los dilemas éticos a los que se enfrentaron. Entonces, me hace reflexionar, Pero a ver, está bien lo que planteas, es interesante, pero un sí, caso, cuando uno piensa estudios de caso, no está sí, pensando con criterios o con parámetros estadísticos de representatividad. sí, Está, perfecto. juega con otros criterios. Entonces, un caso Sí, extremo, por ejemplo, puede ser terriblemente apropiado, si querés, apropiado más que apropiado que un caso que sea promedio. ¿Por qué? Porque el caso extremo te va a enseñar algo que el caso medio no te va a enseñar. Este es el argumento de Stake para defender el caso intrínseco. Es decir, acá lo que también vos, a mi juicio, lo que planteás, lo tendrías que pensar como decíamos hace un ratito en la primera clase, de forma artesana, creativa con respecto a la metodología. Y yo combinaría lo intrínseco con lo instrumental. Porque porque por un lado es un caso extremo en el sentido, la pandemia, todo lo que vos señalás, las decisiones, y es instrumental para aprender, eh, para aprender eh, sobre los dilemas éticos de la política. Entonces, yo, ¿qué haría? Y esto que, de lo que vimos, ¿qué parte es esta? La fundamentación del caso. sí, sí, ¿Cómo, sí. tenés dos partes acá que vos planteás en esta discusión, que nos Ujú. sirven de ejemplo, ¿no? Para el resto. ¿Qué tipo de caso es y cómo lo fundamento? ¿No? Es un caso único, claramente, lo puedes plantear como caso único. El tema, problema del recorte es en las políticas públicas, en la construcción, en la formulación de políticas públicas, para usar un término más asociado a ese campo, en la formulación de las políticas públicas, ¿no? Cómo juegan los dilemas éticos, ¿no? Cómo juegan los dilemas éticos. Entonces vos seleccionás un caso en torno a la pandemia, ¿no? Bueno, ese caso es extremo fue una situación muy extraordinaria. Entonces, bueno, entonces, y las condiciones, y esa condición extrema, vos tendrías que identificar todas las ventajas que tiene y si tiene alguna desventaja. Yo tendería a pensar que le vas a encontrar más ventajas que desventajas para estudiar lo que vos querés estudiar. Y a su vez es instrumental, ¿no? Y a su vez es instrumental y a su vez es instrumental para aprender cómo juegan los dilemas éticos a la hora de eh, formular políticas públicas, ¿no? Entonces, si yo leo Stake y lo leo en términos A es A, B es B, y no lo leo en términos creativos, poniéndole un poquito más de sal, si fuese una receta, o poniéndole un ingrediente que no tenía, ¿no? Le ponemos un ingrediente que Stake no tenía. Si yo lo leo en términos estrictos como Stake, digo, bueno, ¿es instrumental o es intrínseco? Bueno, puede ser. Pero si lo leo en términos creativos, ¿no? A Stake, puedo fundamentar mejor mi caso, como decís vos. Bien. Entonces, bueno, acá, bien. Pero ven, Tengo esto, una, me sirvió muchísimo. Tengo una duda más, porque en una devolución de un curso anterior de esta misma maestría, yo ya había planteado esto que era mi investigación. El profesor me hizo una sugerencia muy relevante que me ha hecho pensar y ahora también leyendo los materiales me sirvió. Yo creo que
es más abductiva, por lo siguiente, porque en la devolución esta me puso que más allá de ir a buscar si ellos se habían cuestionado, si estaban ante dilemas éticos o habían resuelto por cuestiones político-partidarias, utilitaristas y demás, él me puso que reflexionara. Sugería reflexionar, perdón, que estaba acá, más allá de las conceptualizaciones, dice, buscar aquello que emerge de las conceptualizaciones nativas, es decir, el sentido con que los propios actores políticos justifican y relatan sus acciones más allá de las definiciones teóricas o doctrinarias, me puso él. Entonces, yo pensando lo que me surge o sea, de la teoría, yo tengo teorías sobre los dilemas éticos y demás, pero a su vez, al analizar, digamos, los debates parlamentarios y demás, me van surgiendo, nunca los llaman dilemas éticos o nunca, digamos a decir, identifican con principios éticos, pero pueden emerger Pero otros, emergen. otras justificaciones, emergen otras Bien. justificaciones. Bueno, ahí tenés toda una decisión también. A ver, ¿qué ventajas tiene trabajar de forma más inductiva y qué ventajas tiene de trabajar de formas más abductivas? ¿Y qué límites tiene trabajar de formas más inductivas y qué ventajas y límites tiene trabajar de cada una de esas formas? Generalmente, ¿qué te va a decir Jim? ¿No? Vamos ahí. Dentro de la bibliografía que ustedes tienen, el de Simon no pusimos, porque podríamos ponerlo, pero hay no hay, no hay tanta agua corrida bajo el puente después de los grandes clásicos de los años 80 y 90 sobre esta temática. Después se va complejizando, pero está ahí como lo más etnográfico. Si querés, Shin con Mo, ese cruce entre lo cuanti y lo quali, con un poquito más hipotético deductivo. Y Marian en el medio, como una cosa cualitativa más sociológica. Ahí están los tres grandes manuales. Uno podría sumar a Simon en la cosa organizacional, que sigue siendo caso único, ¿no? Pero ahí están los tres grandes manuales, que ustedes tienen la bibliografía. Ustedes leen esos tres libros y después van leyendo las cosas que hay y está todo ahí. No hay tanta agua debajo del puente tan distinta después. Entonces, ¿qué te dirían uno y otro, no? A ver, uno te podría decir, bueno, Jim te diría, si la teoría está muy desarrollada, ¿no? Y está bastante confirmada, y podés partir de una cosa más hipotético-deductiva, o si querés de una cosa más aductiva que pones a prueba, comprobás, desarrollás. Si la teoría está menos desarrollada, te diría el procedimiento debería ser más inductivo, porque conozco menos, que voy a poner a prueba una teoría que no está tan desarrollada, ¿no? Entonces ahí pero bueno, pero independientemente de vuelta, independientemente de lo que dicen los manuales, o que son muy buenos, por otra parte, no, pensarlo de forma más creativa. Vos me estás planteando algo que las personas no siempre reconocen lo que vos querés estudiar con una etiqueta que de todas maneras los contiene. Porque es, a ver, la- me estoy metiendo en la vida de la persona, estoy tomando decisiones que yo no sé si ellos están de acuerdo o no están de acuerdo. Le doy espacio a esa persona para que decida sobre lo que me estoy metiendo, que es de su privacidad más profunda, ¿no? Entonces vos estás planteando que cosas de esa magnitud, no necesariamente los que formulan las leyes las reconocen como dilemas éticos, que son. Entonces, bueno, en ese caso, eso justificaría la decisión de desarrollar un estudio a partir más de categorías nativas. Porque vos le vas a. Porque para ver finalmente cómo emergen esos temas éticos en esas categorías nativas, ¿no? Más allá de que, bueno, más allá de que más allá de que haya el nivel de teoría que haya desarrollado sobre el tema, ¿no? Sobre todo, inclusive, cuanto más intrínseco es el caso, si querés, y menos instrumental, el acento siempre va a estar puesto más en lo nativo, ¿no? Porque hay como de la categoría más nativa, porque hay algo más extraordinario, si querés. Y si es más extraordinario, no está tan reflejado en la teoría necesariamente, ¿no? Eh, Muchas bien. gracias, muchas gracias.
No, bueno, si bien a veces hay un límite no irnos a un taller de tesis, porque no es un taller de tesis, pero por otro lado, cuando las preguntas son ejemplo, nos permiten trabajar y responder a las cuestiones, vienen bien. Pues fíjense que hemos trabajado tipo de caso, delimitación del caso y qué tipo de recorte nos conviene. Nos conviene un recorte de carácter más inductivo o un recorte de carácter más aductivo, ¿no? Bien. ¿Alguna observación más? ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más antes de seguir? ¿Algún otro algún otro colega? Acá en el chat tenemos una pregunta. Yo iba a hacer nada, un breve comentario sumándome igual, Germán, para Josefina. Ya que estamos, te pregunto ¿cuál es tu carrera? Creo que eso también nos condiciona un poquito, ¿viste? ¿De dónde venís? Abogada. Abogada, ok. ¿Viste? Porque yo, por ejemplo, hice una etnografía para mi tesis de maestría, pero soy sociólogo. Entonces, esa etnografía no era hiperinductiva, que digamos, porque hay una deformación profesional presente, eh, que uno llega, digamos, en esta cocina que plantea Germán me parece súper interesante, ¿no? Me parece que de alguna manera vamos a ver durante toda la materia que la construcción de los casos tiene algo muy artesanal, más allá digamos, que no solamente armar los cuadros de los manuales y ponerse en un lugar, sino ir construyendo con esta pregunta de también qué me puede servir más, qué me puede servir menos. Eh, Pensándolo en ese sentido, me parece que algo para destacar ahí, el tema pandemia y contexto, es súper interesante para pensar eso de la relevancia. Hoy Germán hablaba eh, del trabajo, de pensar el caso en el contexto. Yo también, para la maestría, cuando hice mi tesis de maestría, trabajé sobre un caso en pandemia y resultó eso, fundamental poder presentar bien ese contexto. eh, Recuerdo incluso, digo, un apartado de la tesis llamado Una tesis de y en pandemia, ¿no? Pues, de hecho, hasta la hice en pandemia, entonces era cómo pensar en y de y durante una pandemia. Y un problema sobre, o que tenía un contexto pandémico. Eh, y después ya lo vamos a ver también cuando pensemos en la generalización en profundidad, que en las clases 3 y 4 si no me equivoco, vamos a ahondar muchos más sobre eso, ¿no, Germán? Como en la cuarta, Mm. que es un problema hermoso de esto, pero que eh, también a mí me sirve, por ahí tengo un autorreferencial, digo, pero creo que es muy fácil, es mucho más fácil pensar los casos a partir de los casos propios, ¿no? Yo trabajé sobre la seguridad en espectáculos, en mi tesis de maestría fue sobre seguridad en espectáculos musicales, en particular durante el año 2021 en Argentina, en una ciudad, en la ciudad de La Plata, en Argentina, y en un teatro específico, el caso del Teatro Ópera. Eh, y ese teatro es un caso un poco excepcional, porque cumple con la mayoría de los requisitos de seguridad, digamos, como el lugar más profesionalizado de la ciudad y quizás de la provincia, me animo a decir. Pensarlo desde ese lugar, desde lo excepcional, me permitió exponer entonces esos fundamentos de decir, bueno, eh, qué es lo que me permite iluminar ver el caso excepcional? Me parece que es súper interesante eso. Y después, bueno, te leo, Germán, la pregunta que acá en el chat. De ahí de Lorena. De Perfecto. Lorena Sí. Rodríguez. Lorena, estás por ahí. Decías, preguntabas un ejemplo de caso intrínseco. Sí, muchas gracias. ¿Cómo estás, Lorena? A ver. La distinción, retomo la distinción que es la distinción de Stake, que Stake va a clasificar a los estudios de caso como intrínsecos o instrumentales, ¿no? Después lo va a calificar como único colectivo, pero en Stake no hay, ya vamos a ver, no hay una idea de un diseño de caso múltiple. En todo caso es la suma de dos casos individuales
y para Steig no tiene mucho sentido el caso múltiple, pero eso ya lo vamos a ver la clase que viene, ¿no? Y va a distinguir, va a hacer una distinción entre caso instrumental y caso intrínseco. La idea de caso instrumental es que te sirve para estudiar algo, un tema. Por ejemplo, yo estoy estudiando, no sé, la implementación de currículas, bueno, se está implementando una carrera modalidad a distancia por primera vez, entonces, bueno, querés estudiar eh, cómo es el pasaje de la modalidad presencial a la modalidad a distancia en la gestión de una carrera universitaria, ¿no? Entonces, ese es un caso instrumental porque vos querés estudiar eso, no querés, no, vos querés, entonces es un caso instrumental para estudiar tu tema. Lo que define es tu tema. Vos estás interesada en eso y vas a buscar el caso que te permita desarrollar conocimiento sobre tu interés. Manda tu interés conceptual. En contraposición, más allá de que podamos después buscar puntos de contacto entre lo instrumental y lo intrínseco, como hicimos con el ejemplo de la tesis de Josefina, más allá que hagamos eso, en la idea del caso instrumental, el interés está puesto en sí mismo por la particularidad del caso. Digo, del caso intrínseco, perdón, ya estoy mareado esta hora de la noche. Volvamos, en el caso intrínseco, el interés está puesto no por el tema, o sea, el caso no es un instrumento para estudiar un tema, sino el interés está puesto en las características propias intrínsecas del caso. ¿Por qué? Porque la idea es que el caso es tan extraño, es tan particular, ¿no? Que va a tener una gran capacidad, va a decir Steik, heurística, va a tener una gran capacidad de enseñarme algo. Entonces, porque lo que hay detrás de esto, vamos a retomar la clase que viene, lo que hay detrás de esta idea de Steik, de que la generalidad no me enseña nada. Lo que me enseña es la particularidad. Y que lo común, y yo de lo común no aprendo porque ya lo común lo conozco. Aprendo de lo más particular, lo más extraño, lo más diferente, lo menos común, ¿no? Entonces, estudiar muchos casos típicos no me va a enseñar nada, dice este, ¿no? Entonces, cuando encuentro un caso que es muy extraño, que es muy particular, que la teoría no contiene, ¿no? Ese caso va a tener mucha capacidad de enseñarme, va a tener mucha capacidad heurística, va a tener mucha capacidad de permitirme desarrollar nuevas ideas, nuevos conceptos, nueva teoría, ¿no? Entonces este caso va a tener un interés intrínseco en sí mismo. O porque es un problema muy particular que hay que resolver y que no tengo solución porque es muy particular, o porque plantea un desafío muy particular para la teoría y me va a brindar elementos que me permiten profundizar, desarrollar, complejizar la teoría. Entonces va a tener un carácter de un interés intrínseco y no instrumental, ¿no? Un carácter intrínseco y no instrumental. Entonces, por ejemplo, yo les planteaba siempre uso un ejemplo que podría ser eh, un caso que tenga una condición muy anómala, ¿no? Muy anómala, que se comporta de una forma que no es esperable, ¿no? Ese caso me va a enseñar, por eso lo que le decía también a Josefina, que el caso extremo no es una condición negativa en la selección en los estudios de caso, al revés, puede ser una condición muy buscada en los estudios de caso, ¿no? En una situación muy anómala, que el comportamiento del caso sea para lo que plantea el conocimiento que tenemos sobre ese fenómeno, algo realmente inexplicable, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué me va a decir? Bueno, estudiar ese caso que tiene un comportamiento inexplicable,
de forma muy profunda, muy particular, muy en detalle, va a tener una capacidad heurística mucho más grande que si yo comparo 5 casos más o menos parecidos que yo más o menos conozco con explicaciones que más o menos tengo, ¿no? Entonces, hay un interés intrínseco en la particularidad del caso, que puede ser más ligada a un desarrollo teórico o puede ser más ligada a un desarrollo de un problema, ¿no? Porque en el caso de Stake, cuando habla de teoría, de conceptos, también está hablando de niveles de abstracción muy bajos a veces, pero bueno, pero eso puede ser distinto, ¿no? Entonces, yo les ponía hace un rato un ejemplo que suelo usar. Nosotros vamos a una escuela, en un lugar de muchas desventajas educativas, que se presupone que el rendimiento escolar tiene que ser bajo, ¿no? Por lo que dice la teoría, qué sé yo, de las condiciones de la familia, las condiciones, supongamos. Y tengo rendimientos escolares muy por encima de los promedios, ¿no? Entonces, ese caso me va a enseñar mucho más que si estudio 10 casos de escuelas y los comparo, ¿no? Si estudio ese caso en profundidad, muy en particular, entonces ahí empieza a haber un interés más intrínseco en el caso. O un pro- o en esa en estas direcciones otra variante del significado de lo intrínseco es la particularidad por el problema y la necesidad de resolver un problema, ¿no? El interés está puesto en el caso, no tanto en la teoría, no tanto y en las condiciones particulares y en las características del caso, no tanto en la teoría, ¿no? No tanto en la generalización, ¿no? No tanto está puesto en las condiciones. Entonces, la definición de un caso por su condición intrínseca iría en la dirección esta, en la particularidad del caso, en la particularidad del caso y en las condiciones del caso. Pensaba, Germán, recién, a ver si compartís esto o si tiene algún sentido. Digo, cuando nosotros abordamos un estudio de caso y cuando nosotros estamos pensando, lo hacemos mucho a través de nuestra problemática particular, nuestro estudio particular, nuestro caso particular. Y Sí. entiendo que Steak lo que está pensando es algo un poco más amplio, porque no está pensando en justificar su propio caso solamente, sino está pensando cómo avanza la ciencia. Digamos. Acá esta es una discusión del avance de las ciencias, más amplio que la discusión sobre la justificación de un caso específico. Y por Mm. eso le resulta atractivo ver los casos excepcionales, porque esos casos excepcionales los está pensando siempre necesariamente en vínculo con el proceso de investigación científica más global. Mm. Sí, ahí tienes la tensión, ¿no? Hay una tensión porque los estudios de caso tenés las dos tradiciones. Tenés la tradición más práctica, inclusive ligada históricamente a los inicios del trabajo social, más práctica y a la sociología, al management también muchas veces, resolver un problema social concreto, de una comunidad concreta, de una organización concreta, o un método de desarrollo de conocimiento sociocientífico, ¿no? Entonces tenés esa tensión en los diseños, ¿no? Tenés, tenés esa tensión en los diseños. Muchas veces Stake está en la investigación evaluativa, está muy próximo a resolver un problema, ¿no? Muy próximo a resolver un problema. Bien, Lorena, ¿te funcionó el ejemplo o no? Sí, sí, me queda todavía el cuestionamiento de la dificultad de la excepcionalidad en las ciencias sociales, ¿no? Que creo que es otro Claro, debate bueno, un pero poco más amplio. eso es una tensión epistemológica que hay. Ahora vamos a ver, porque no están pensando en la regularidad, sino están pensando en la particularidad, ¿no? Eso es una tensión entre, si querés, en la vertiente más etnográfica, más inductiva y en la vertiente más sociológica, ¿no? La tensión entre particularidad y regularidad, sí, claro. Sí, sí. Lo que pasa es que hay una ruptura epistemológica ahí, ¿eh? No solo hay una ruptura y en Stake, en el planteo de Stake del diseño de estudio de caso, hay una ruptura epistemológica fuerte, ¿no?
Si a eso te referís cuando te llama la atención. Sí, sí, porque me queda claro, por ejemplo, en áreas como las ciencias de la salud y especialmente en la medicina, Claro. cuánto ha avanzado la ciencia en torno a la excepcionalidad del caso. Pero en comparación con las ciencias sociales ya hay una limitación pues bastante, que incluso no solo es epistemológica, tiende a ser ideológica incluso o política, ¿no? Mm, Bueno, pero eso es otra discusión. sí, bien. Bueno, bien. Sigamos. Entonces, mm, estoy no queriendo repetir cosas que veníamos trabajando. Retomemos antes, después, ahora vamos a hacer un ejercicio como si planteásemos un tema, un tema y recortar el tema de investigación como si fuese estudio de caso, como si fuese teoría fundamentada, y por ejemplo, como si fuese etnografía, ¿no? Etnografía, eh, podemos hacer, y podemos plantearlo como que estudio de caso o como historia de vida también. Vamos a hacer, pero antes de hacer ese ejercicio, todavía tenemos 50 minutos de clase. Retomemos 5 minutitos nada más. Retomemos 5 minutitos nada más. La, la- eh, el tema del diseño, ¿no? Algo planteamos la clase pasada. em, Y nosotros utilizamos en general la definición de diseño de Jean, ¿no? Y Jean plantea el diseño, eh, dice algo así como en su forma más elemental, el diseño es la secuencia lógica, ¿no? La secuencia lógica que une los datos empíricos a las preguntas iniciales de investigación y a sus conclusiones, ¿no? Y la lógica que le da coherencia a la relación de los datos con la pregunta de investigación y con las conclusiones que obtengo, ¿no? Entonces, si son magnitudes, si yo me pregunto cuánto es una cosa, si me pregunto qué es otra cosa, si me pregunto cómo es otra cosa y si me pregunto por qué es otra cosa, ¿no? Entonces, en cada caso voy a necesitar información distinta y en cada caso las conclusiones a las que llegue va a ser distintas, ¿no? Y la lógica que une a la pregunta con el análisis y los resultados, ¿no? Y la información que necesito producir para responder esas preguntas, ¿no? Que van a ser esos resultados a partir de ese análisis. Bien, entonces el diseño ahí tiene preguntas de investigación, puede tener algún tipo de proposiciones teóricas m- más planteados como hipótesis de trabajo cualitativas, por ejemplo, ¿no? Una relación entre eh, por ejemplo, un ejemplo sería una relación entre tipo de vínculos sociales entre el trabajador y el empleador y la presencia de resistencias laborales, ¿no? Entonces, una proposición, puede ser una hipótesis cualitativa de trabajo, puede ser que las relaciones personales tienden a diluir los conflictos laborales, ¿no? Entonces, yo voy a jugar con la información y esa hipótesis de trabajo y las preguntas de investigación y con estos procesos de ida y vuelta entre la inducción y la deducción de carácter más aductivo, ¿no? Para responder esa pregunta y ahí voy a comparar distintos casos en el análisis para llegar a una conclusión. Después la definición de la unidad o las unidades de análisis, esto, ¿no? Si es un caso único, un caso múltiple, ¿no? Las características de esa unidad de análisis. La lógica que va a vincular los datos
a la hipótesis de trabajo si lo hubiese y los criterios que voy a usar para interpretar, ¿no? Esta definición la tienen en el texto de Jin, que tienen para leer, bajen la bibliografía y lo pueden ver después cuando lo tengan a disponibilidad, ¿no? Entonces, esa lógica que une la producción del dato, el tipo de pregunta, la producción del dato, el análisis del dato y la respuesta, esa coherencia la voy a obtener a través del diseño, ¿no? A través del diseño de investigación. Bien. Los diseños, bueno, el diseño, como decíamos, ¿no? Esta idea de el diseño, como planteábamos, esta idea de un uso más flexible, más creativo, más artesanal, ¿no? Y no como un esquema, una receta rígida. Bien, bueno. Entonces, los vayamos ahora, por ejemplo, pensemos en un diseño de teoría fundamentada, ¿no? En un diseño de teoría fundamentada más clásico, el objetivo va a ser el desarrollo de conceptos, ¿no? El desarrollo de teorías. Va a ser generar teoría, no va a estar va a ser generar teoría, no va a estar en la idea va a estar marcado por un procedimiento más inductivo, ¿no? La teoría fundamentada y el procedimiento del muestreo teórico como base de la teoría fundamentada es un proceso simultáneo de recolección y análisis de información, destinado a construir categorías conceptuales, a partir de comparar de forma sistemática similitudes y diferencias, y a alcanzar una generalización de modo analítico al momento de la saturación teórica, ¿no? Entonces vamos primero. Comparte con los estudios de caso, comparte con los estudios de caso eh, la idea de la generalización analítica, ¿no? Pero, a diferencia de los estudios de caso, los estudios de caso, a diferencia del muestreo teórico, pueden partir de categorías teóricas y de hipótesis más de trabajo cualitativas, ¿no? En en el caso del muestreo, en el caso del muestreo teórico, el punto de partida son las voces de los actores, las formas de llamar a los fenómenos sociales que vamos a estudiar, que van a llamar los fenómenos sociales que vamos a estudiar los actores, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero estudiar resistencias laborales en escenarios de cosecha, no voy a plantear resistencias laborales, voy a ver si hay problemas entre los patrones y los empleadores, ¿no? A diferencia de los estudios de caso, ¿no? Yo no voy a seleccionar, no voy a comparar casos, voy a comparar categorías. Entonces, supongamos eh, que esas categorías, ¿no? Que esas categorías son presencia, ausencia, resistencia laboral, ¿no? Entonces, presencia, ausencia de conflictos en el trabajo, ¿no? De disputas, ¿no? Entonces voy a empezar a comparar esas categorías. Entonces, voy a buscar presencia y ausencia. Entonces, voy a comparar grupos y categorías a partir de este procedimiento que minimiza y maximiza diferencias. Entonces voy a comparar grupos donde esa categoría hay más problemas, conflictos, resistencia, donde hay menos, ¿no? Y voy a ir construyendo la explicación en esa comparación. El muestreo teórico como procedimiento es simultáneamente la producción de la información, como llamábamos de forma convencional, recolección de la formación y análisis
y análisis de la información de forma simultánea. Eso lo comparte con la investigación cualitativa en general, ¿no? Y en esa comparación de maximizar y di- de forma comparativa y minimizar las diferencias entre grupos, por ejemplo, si yo, siguiendo con el ejemplo de las resistencias laborales, un grupo donde eh, los patrones viven en el campo, un grupo donde los patrones viven en las ciudades, un grupo eh, donde hay más conflicto y menos conflicto, y donde los trabajadores viven en las ciudades y en los campos. Y ahí voy comparando según la presencia de las distintas situaciones, ¿no? Comparo similitudes y diferencias y construyo la explicación a partir de esa comparación. Supongamos que la respuesta a esto, que es cuando hay residencia urbana de los patrones y los trabajadores, la distancia, el conocimiento personal es más bajo y la relación laboral se circunscribe al sitio de trabajo y los conflictos son más importantes. Y cuando la residencia de los dos es rural, los vínculos sociales por fuera del mundo de trabajo tienden a diluir los conflictos en el mundo laboral, porque, por ejemplo, el patrón facilita movilidad cuando el trabajador necesita llevar a su hijo al hospital o otra cuestión así, ¿no? Entonces, no estoy seleccionando, no estoy comparando, yo llego a la conclusión de categorías de resistencia a presencia, ausencia de resistencia laboral y cómo se da esa situación, pero no partí de la selección de casos. Yo fui buscando, no comparé dos casos, tres casos, cuatro casos, ¿no? Fui buscando comparar similitudes y diferencias de las categorías. Está emparentado el procedimiento, pero no es estrictamente similar, ¿no? No sé si llego a mostrar la diferencia. Supongamos que yo voy a plantear ese estudio como un estudio de caso, elijo situaciones con mucho conflicto y con poco conflicto y las comparo, ¿no? Pero no estoy generando categorías, no estoy generando categorías de forma inductiva. Ya vamos a ver después, en el caso de, si alguien ya leyó, seguramente más de uno lo ha leído, el texto de Grounded Theory, esa comparación se hace a través de un procedimiento de inducción analítica, ¿no? Bien. Eh, el acento en la teoría fundamentada va a estar puesto en la generación de teoría, ¿no? Y esto es una diferencia central con la estrategia de investigación de estudio de caso, como mencionamos. El objetivo central es el desarrollo de categorías teóricas en lugar de la explicación y la comprensión del caso o de los casos, ¿no? Bien, bien. Pense- bien, pensemos pensemos, por ejemplo, eh, un recorte pensemos también, por ejemplo, pensemos un recorte entre un estudio de caso, de un fenómeno social como estudio de caso, o pensémoslo como historia de vida, ¿no? Eh, que, como les mencionaba, si nos ubicamos históricamente allá en la escuela de Chicago, en los años 20, 30, ¿no? Y sí, hablar de estudio de caso, de historia de vida, era sinónimo, ¿no? El desarrollo, el desarrollo posterior de la metodología, como vimos en función de la cuestión más histórica en los años 60, fue diferenciando los diseños, ¿no? Fue diferenciando los diseños. Supongamos que yo
que van a ver en la clase con Eugenia. Yo quiero estudiar estrategias de reproducción social de las familias, pero creo que pero quiero salir de la foto del caso y quiero estudiarla y ver cómo incide la trayectoria, ¿no? Eh, y ade- voy- estoy estudiando 5 familias que las seleccioné por distintas características y estudio con una entrevista biográfica, por ejemplo, la trayectoria residencial, la trayectoria educativa y la trayectoria laboral de la familia y los miembros de la familia, ¿no? Estoy incorporando una técnica de producción de información asociada a la entrevista biográfica, pero no estoy llevando a cabo el estudio, una investigación a partir de una de historias de vida en particular. ¿Sí? Supongamos que después abordo una familia muy en profundidad y estudio la historia de vida de esa familia considerando la residencia, la educación, el trabajo, va a tener muchos puntos en contactos, pero el tipo de diseño ven que es distinto, ¿no? Mucho más centrado en esa familia, en la vida de esa familia, la historia biográfica de esa familia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Las, super- las superposiciones existen y pueden aparecer grises en esos lugares donde las superposiciones son tan marcadas que las distinciones son a veces difíciles de lograr. El libro clásico, que ahora no me acuerdo del autor, vieron esa colección del Centro de Investigaciones Sociológicas de España, esa colección amarillita de libros de metodología, el número 13 sobre historia de vida, Pujol, no me acuerdo del autor ahora. Eh, Él habla de historias de vida polifónicas, ¿no? Entonces, ahí la historia de vida pasa a combinar una, dos, tres familias. Entonces, ahí, bueno, esas historias de vida que él llama polifónicas, bueno, ya se parece muchísimo a estudios de caso, porque está combinando un par de historias de vida de familia. Bien. Muchas veces los emparentamientos son fuertes y según cómo plantee los diseños, no es tan sencillo distinguir una estrategia de otra, ¿no? No es tan sencillo distinguir una estrategia de otra, porque finalmente las características de la investigación con respecto a la estrategia va a estar dada por cómo planteo el problema, por cómo recorto el problema, cómo formulo el diseño y cómo llevo adelante esa investigación. Bien, pero ven que puedo tener que un mismo problema, si yo lo recorto de manera distinta y planteo el diseño de forma diferente, lo puedo encarar desde una estrategia o de otra. Y el tipo de conocimiento que va a generar una u otra estrategia va a tener distinto acento, ¿no? En el caso del, en el caso del muestreo teórico, la idea es generar categorías. Una categoría de resistencia laboral, ¿no? Por ejemplo, en el escenario de cosecha. En el diseño de una estrategia de estudio de casos múltiples, vas- voy a estar, voy a estar pensando en más de generar categoría, a lo mejor de construir teoría, desarrollar teoría, ajustando eh, una teoría preexistente, en un planteo más aductivo, donde juego con procedimientos inductivos, deductivos, inductivos, según el momento. Si entro deductivamente y salgo inductivamente reformulando, o entro inductivamente, ¿no? Como en ese juego, ¿no? Ese bucle.
¿no? La literatura de estudio de casos a veces se dice, se plantea en una traducción que no resulta muy estética, que es refinar teoría, ¿no? Desarrollar, construir, ¿no? Que no sería solo generar, ¿no? No sería solo, no sería solo inductivo, esta idea de refinar teoría, mejorar la teoría, ¿no? Que no sería solo un proceso inductivo, sino sería un juego entre la deducción y la inducción, ¿no? Bien. Em, ¿alguna pregunta hasta acá? Sí, sí, Graciela, te escucho. Buenas tardes a todos. Bueno, estoy un poco liada con mi investigación. Espero sacar unas dudas acá. Respecto del estudio de caso, y de lo que está hablando precisamente en este momento, debido a que yo estoy casi segura que voy a recurrir a la técnica como técnica de historia de vida en mi Bien. investigación. Am, voy a investigar sobre la reconfiguración de la identidad de las personas migrantes acá en Arizona, de Latinoamérica. Me interesa saber cómo ellos reconstruyen su identidad Mm. una vez llegando a Estados Unidos. Y me gustaría tomar al menos dos países. Entonces, al tomar al menos dos países de Latinoamérica o bien del Caribe, mm, te- asumo que se convierte en un estudio de caso, dado que, o no. Y, a ver, perdona que te interrumpí, ¿no? Pero como hay que salir de que esto es ¿viste cuando éramos chicos que teníamos esos cuadrados para jugar, que entraba el triangulito en un lado, el rombo en el otro? ¿Viste que nosotros íbamos encastrando piezas? No sé si jugaste de niña con eso. Nosotros jugábamos mucho. Era una Ujú. caja que teníamos formas y íbamos metiendo las formas, ¿no? Bueno, hay que salir de la idea del diseño con que son formas fijas. Son formas que tienen su característica, pero que son maleables también. Y que a Flexible, veces se sí. parece más a un rombo, a veces más a un triángulo, a veces ese rombo se parece a un rectángulo, ¿no? Es cierto que tiene cuatro lados, no va a ser un círculo, ¿no? Si tiene cuatro lados, no va a ser un círculo. Pero si tiene cuatro lados, hay que ver qué forma toman esos cuatro lados, ¿no? Entonces, no, los diseños no son cuestiones fijas, ¿no? En ese sentido. Y están emparentados, pero y también dependen de cómo voy a plantear mi tema, problema de investigación. Se adapta más a las características principales de una historia de vida, se adapta más a las características principales de un estudio de caso, ¿no? Entonces, entonces, esto tiene que ver con decisiones que tomamos, ¿no? Entonces, vos partís de un tema de investigación que tiene tu interés, que es súper interesante, que es cómo se reconfigura o se redefine o se resignifica cómo se resignifica para ser más acorde a la temática, la identidad de familias migrantes, ¿no? Entonces vos ahí empiezas a jugar muchas cosas. ¿Cuánto hace que están ahí? Vos sí tenés una hipótesis de trabajo, que el origen migrante juega un papel. Porque si no, no compararías dos. Así Si es. vos no partís de eso, ven, esto no tiene sentido comparar dos. Si vos no Sí. partís de la idea que el origen tiene una diferencia, ¿por qué voy a comparar? ¿No? Entonces elijo uno solo. Bueno, estoy planteando dos. Vos acá lo podés plantear de formas distintas, el tema, problema de investigación, y eso va a depender de tu formación, como decía hace un ratito Sebastián, va a depender de tu interés, ¿no? Va a depender de distintas cosas. Vos lo podés plantear de forma bien abierta a partir de la vida de esa familia, ¿no? Esa familia llega, los chicos nacieron acá, nacieron allá, no, nacieron en lugar de migración, en origen, muchas cosas entran en juego también, ¿no? Pero vos lo Ujú. podés plantear bien abierto. A ver, la vida de esas familias, ¿no?
cómo se expresa y se construye identidad en la vida de esas familias. El tema te lleva a un enfoque bien abierto, ¿no? Entonces, ese enfoque bien abierto justifica una mirada más de historia de vida. Ponele que yo te planteo identidad laboral. Y ahí yo me iría más a un estudio de caso, a lo mejor, porque lo recorto más, voy a ver qué pasa en el lugar de trabajo, ¿no? Pero identidad en sentido amplio de la familia, qué pasa en la escuela con los chicos, qué pasa con los lugares de trabajo, qué pasa en los lugares de sociabilización, dónde voy a buscar construir mi identidad y aferrarme a un sentido que perdí con mi migración. Voy a la iglesia, voy al club, voy al trabajo, ¿no? Entonces ahí la historia de vida como estrategia parece más apropiada que al caso, ¿no? Pero se super, tiene muchos puntos de contacto, porque podría ser un caso único, vos lo podrías plantear como la historia de dos familias, ¿no? Y pasan a tener muchas superposiciones, pero es más propio de una historia de vida ahí, ¿no? Entonces, y esto que decía Pujol, para que te busco la referencia, para no me voy hasta la biblioteca que está en el living y Ok. te busco acá, igual hay un montón de bibliografía en esta dirección, pero para historia de vida, CIS Cuadernos. Tiene que aparecer método biográfico, el uso de la historia de vida, acá está. 1992 es el libro, mira. Acá, para que te pongo la referencia en el chat. ¿No? Que Gracias. este que habla de historias, bueno, Atkinson, hay un montón en esa dirección en inglés también, pero este habla y siempre me pareció muy interesante esa metáfora de la historia de vida polifónica, ¿no? Que hay más de una historia de vida, vos tendrías estas dos, ¿no? De distinto origen. Para que voy al chat. Ahí. Tantas, tantas cosas abiertas que. Acá está. Eh, Hay una pregunta ahí también en el chat. Ahí va. Ahí te puse la página Te web. le agradezco. Bueno, entonces, bueno, como vos lo planteás, parecería ser más adecuado este tipo de enfoques de historia de vida que puede estar puede tener muchos puntos en común con un estudio de caso de característica más inductiva, más etnográfica, porque es más abierto. Vos no vas a ir a. Porque, a ver. Tu enfoque no va a ser un enfoque focalizado, no vas a ver, ¿qué es identidad? Identidad es esto, ¿qué es la identidad de acá? ¿Qué es la identidad de allá? No, vas a ver cómo van construyendo significativamente sus vidas y qué significa, ¿no? Va a ser me imagino, porque lo que vos contás y Ujú. cómo se van insertando y cómo la relación de Exacto. los chicos de los hijos con otros niños en la escuela, en el barrio, ¿no? Vos vas a ir más, eh, Cultural, la preservación del claro, lenguaje, tal cual. religión. Tal cual. ¿Qué te hace Ok. eso también? Más de dos no vas a poder hacer, porque vas a tener que estar mucho tiempo con la gente. Tenés que tener el acceso al campo. Inclusive, bueno, dos, cuando vos elegís dos, vos presuponés que es, no sé, un origen asiático y un origen latino, por poner algo, ¿no? Por decir algo, pensando que estás en California, dijiste, ¿no? Por plantear Arizona. algo. Ujú. En Sí, Arizona, estás en Arizona, no, estás en al Arizona. sur. Ujú. Bueno, ahí hay zona, claro. Bueno, pero algún planteo de ese estilo, ¿no? Dos grupos sociales distintos, Exacto. si son los grupos sociales son similares, Sí, eso me sí interesa que sean distintos. Ujú. no tiene sentido, porque Exacto. para comparar la estrategia comparativa en lo cualitativo, siempre tiene que tener esto de la grounded theory, de lo similar y lo distinto. Tiene que tener algo en común. Porque si no comparo cosas que no pertenecen al mismo conjunto. Pero también tiene que tener algo que lo diferencie, porque si no, si comparo dos cosas iguales, no me enseña nada, no aprendo nada. Porque esta es la idea del método comparativo, ¿no? ¿Qué es lo constante? ¿Qué es lo que varía? ¿No? ¿Qué es lo que me explica la diferencia? Lo que varía es lo que me explica la diferencia entre los dos grupos, ¿no?
esa idea De, del método de hecho, me comparativo. gustaría, si me lo permite el tiempo el entorno, saber cómo incide el país de origen, el género y si es posible la situación migratoria, si fue regular o irregular. Y ahí se te complica, ¿no? Porque ahí ya estás, es interesante, ahí se te va a complicar algo. Primero, Necesitaría más unidades de observación en ese caso, claro, empezás a, ¿verdad? claro. ¿Y qué te Ujú. pasa ahí? A mí la condición migratoria se te va a complicar. ¿Por qué? Va a ser, lo haría que pongas constante eso, a lo mejor, la irregularidad, para ir a una situación extrema. Que hagas una constante. ¿Y por qué? Porque ya ahí vos vas a tener dos casos que vas a estudiar muy en profundidad. Ya el planteo ahí ya estás poniendo una hipótesis de trabajo y ya ¿ves? En ese recorte del problema hay una hipótesis de trabajo donde regularidad, irregularidad, ponele con más cerrado, más abierto a la vida comunitaria, ¿no? Una migración más abierta a la vida comunitaria, una migración más cerrada a la vida comunitaria. Entonces ya estás poniendo una hipótesis de trabajo, qué sé yo. Y eso Bien. ya te implica, ya tenés un recorte más sociológico y te implica una comparación más amplia de casos, ¿no? Ujú. Ahí me parece que, ¿ves? ¿Ven Ya lo cómo el entiendo. tipo de recorte se asocia al tipo de estrategia también? Ujú. ¿Ven? Sí, ¿Ven ahí? exacto. Y que no hay una... y que el problema de investigación se construye, que el caso se construye y que las definiciones del diseño son importantes en esa construcción, ¿no? Ujú. Un planteo realista crítico en el fondo va a decir que yo no tengo acceso a eso a través del relato, que eso hay un referente empírico que es externo, que hay una contrastación empírica que me va a sostener o no mis ideas y que por más limitado que sea ese acceso a esa realidad, yo estoy contrastando contra esa realidad, ¿no? Ujú. Una postura constructivista, más de tono postmoderno, va a decir, no, vos estás contra un relato. Vos, en el fondo vos lo que tenés acceso es a la narración, ¿no? No tenés acceso a esa realidad empírica que está planteando por más que sea limitado, ¿no? Entonces Ah, ahí empieza la discusión más, más epistemológica, si quieren. perfecto, gracias. Pero bueno, pero ven, ¿no? Está bueno los ejemplos que pusieron tanto Josefina como vos, Graciela, porque permiten ver esto, ¿no? ¿Viste? Vos, tu recorte claramente es más característico de una historia de vida, ¿no? Y cuando planteas dos historias de vida, no estás planteando dos estudios en profundidad, porque si no serían entrevistas biográficas de familia. ¿No? Entonces, la otra sería, cuando la clase te va a venir muy bien la clase de Eugenia. Pero mira, supongamos que nos movemos, buen ejemplo, nos movemos con tu segundo planteo, que asocias tipo de origen de la migración, vamos a suponer asiático versus latino, ¿no? Supongamos que la migración asiática está mucho más concentrada en el trabajo y la familia, la migración latina está mucho más articulada a la comunidad de otros migrantes. Vamos a hacer ese supuesto, permitime para jugar con el ejercicio. Entonces, para jugar con el ejercicio. Después vamos a suponer el otro elemento que planteabas, la regularidad e irregularidad en la migración. Entonces, claro, ya tenés dos grupos y ya tendrías que tener por lo menos cuatro casos, ¿no? Y ahí vamos a ver la matriz de selección como cuando seleccionamos casos múltiples, una matriz de casos. Claro, ya con cuatro casos, la profundidad del caso no va a ser una historia de vida muy, muy en profundidad, porque no te vas a pasar 2 años haciendo casos. Entonces, ¿qué haría ahí? Más entrevistas biográficas. Claro, pero no sé, la entrevista biográfica no necesariamente una historia de vida. Una historia de vida es un estudio en profundidad de la familia, ¿viste? ¿No? Entonces, ¿ven? Ya estaríamos más cerca de un estudio de casos de familias migrantes de corte más sociológico y menos etnográfico en un punto, ¿no? ¿Sí?
¿En qué sentido más sociológico? El ingreso a campo estaría más estructurado por el problema, cómo los conceptos recortan el problema, eso estructuraría más cómo voy a producir, entre comillas, recolectar información, para usar la convención de la recolección, cómo voy a producir esa información, ¿no? Las entrevistas ya van a estar más focalizadas, no es que, ¿no? Entonces va a ser, ¿ven la diferencia entre el tipo de... Y el tipo de conocimiento también que voy a generar es distinto. A ver, cómo voy a generar categorías más en torno a esas, a ese planteo teórico, y de la otra forma voy a generar categorías de forma mucho más inductiva en torno a la vida de esas familias, ¿no? Bien, muy bien. Muchas gracias por el ejemplo. Espero que haya sido, bueno, el resto ven, ¿no? Ven la diferencia. Vino justo, muy bien, Graciela, nos sirvió mucho tu observación para ver, ven esto como las distintas estrategias de investigación abordan de forma diferente un mismo fenómeno, ¿no? Con distinto acento. Bien. ¿Alguna pregunta más? Podemos, si no, también podemos plantear también, planteemos, a ver, si en esta dirección que señalábamos al final, plante- planteemos algunas similitudes y diferencias, si quieren, con una investigación más etnográfica. Hagamos el ejercicio contra una etnografía más clásica, ¿no? ¿En qué sentido hay una etnografía más clásica? Una etnografía más centradas en categorías nativas, donde en lugar de la teoría está ligado al desarrollo inductivo de esa teoría, ¿no? No al punto de partida. Digo una etnografía más clásica porque si ven, ¿cómo se llamaba el autor? Lofland, ven Analytic Ethnography, ¿no? Ahí que es un texto de, no me acuerdo exactamente el año del texto, pero allá por los eh, 90, por ahí. eh, es un texto que hace un planteo de la etnografía muy próximo a la sociología cualitativa norteamericana de los años 60, 70, 80, ¿no? Eh, Muy próximo, muy próximo. En el sentido de que dice, bueno, nosotros podemos usar categorías teóricas. Entonces, en ese momento, entre la sociología cualitativa norteamericana de Howard, de Becker, ¿no? Y la etnografía analítica, había muchos puntos de contacto, ¿no? En años posteriores, ¿no? Fines de los 90, a partir del 2000, ¿no? Sobre todo en la primera década del 2000, porque en la segunda década ya ahí la- el- el- la co- eh, las disputas cuantitativistas, cualitativistas se atemperan, ¿no? Hay una idea de que lo cualitativo es inductivo, ¿no? Que si empezamos exclusivamente inductiva, que la condición aductiva eh, está violentando algo de la lógica cualitativa, ¿no? Sobre todo los planteos de Denzin, Lincoln y Denzin, ¿no? Pero bueno, si nosotros nos ubicamos en la etnografía más, más clásica, entre comillas, más de tono inductivo, ¿no? La diferencia con los estudios de caso más sociológicos, ¿no? Va a estar marcada por
las formas de ingreso a campo, ¿no? Las formas de producción de información, las formas de análisis. Y la forma de ingreso a campo va a estar guiada por la necesidad de partir de categorías nativas y no de teoría. ¿En qué sentido? Hablábamos de que íbamos a estudiar resistencias laborales. No podríamos entrar a campo planteando una categoría teórica como la resistencia laboral, sino tendríamos que entrar de forma abierta a ver cómo se relacionan los trabajadores con los patrones, los trabajadores entre sí, ¿no? Los trabajadores con los capataces, ¿no? Y ver si ahí hay algún problema en esa relación, porque ni siquiera deberíamos llamar conflicto desde el punto de partida, ¿no? Entonces ahí el nivel de estructuración del ingreso a campo es más bajo, ya desde el punto de vista que no voy a ingresar al campo recortando el problema con conceptos, ¿no? No es la discusión sobre tabula rasa no tiene sentido acá, no es, porque no es eso lo que están diciendo los amigos de la etnografía, sino lo que están diciendo es que suspenden momentáneamente la categoría, las categorías teóricas, porque entran buscando el punto de vista cómo miran, los actores están mirando ese problema, cómo lo llaman, cómo lo consideran, porque capaz que la teoría lo considera un problema y el actor no lo considera un problema, ¿no? Entonces, o la teoría lo considera un conflicto y el actor no lo considera un conflicto, ¿no? Entonces, el ingreso es de más baja estructuración. Yo ingreso a campo y empiezo a observar lo que hay en el campo y aprender del campo. No voy al campo queriendo mirar algo específico desde el punto focalizado, tan focalizado desde desde el punto de partida de la investigación. La focalización, inclusive, va a ser resultado del trabajo de campo, porque el trabajo de campo me va a ir definiendo los aspectos significativos en los que me tengo que focalizar, ¿no? Eso también se va a reflejar en los instrumentos de producción de información. Por ejemplo, una entrevista en profundidad etnográfica es mucho menos estructurada que una entrevista en profundidad de tono sociológico. ¿Por qué? Porque ya estoy partiendo de categorías y las categorías me van estructurando la entrevista, ¿no? Por ejemplo. Bien. Entonces el ingreso a campo de manera más abierta y más desestructurada y la centralidad de las categorías nativas y el carácter emergente del diseño e investigación a través del trabajo de campo a partir de decisiones que van precisando los procedimientos en la naturaleza inductiva de esa investigación y de ese análisis, ¿no? Son rasgos característicos. La reflexividad es un procedimiento más fuerte todavía en la etnografía, reflexividad de primer orden, la voz de los actores, segundo orden, la voz de la teoría, tercer orden, la posición del investigador en ese mundo social en el que vive, con relación a esa teoría y con relación a los sujetos en que está estudiando, ¿no? El enfoque etnográfico, en ese sentido, ¿no? Prioriza la emergencia de teoría a partir de categorías nativas y procedimientos metodológicos abiertos, ¿no? Bien. Los estudios de caso inductivo van a tener muchos puntos de contacto con la etnografía, ¿no? Muchos puntos de contacto con la etnografía. Muchas veces no desarrollan instancias formalizadas de reflexividad, ¿no? No desarrollan instancias formalizadas de reflexividad, muchas veces, por ejemplo, como una diferencia, ¿no? El, pueden, pueden utilizar alguna categoría teórica con mayor flexibilidad, que en la etnografía clásica no lo usa. Ahí los va a emparentar, lo que decía, con la etnografía analítica, pero lo que les planteaba antes, que la etnografía analítica, según los planteos de estos autores Lofan, es muy similar a la sociología cualitativa, ¿no? De los años 60. Esta distinción pues uno podría ahí ver alguna distinción entre la etnografía como disciplina o como método,
¿no? Al ver ahí alguna. Esto que decía Sebastián de que él de tradición sociológica usa un método etnográfico y lo usa de forma más flexible que, por ejemplo, lo hubiera usado un etnógrafo más clásico, ¿no? Bien. Eh, supongamos, de vuelta, el estudio de reproducción social de familias rurales, ¿no? Bueno, vamos a estudiar, si voy a entrar de forma etnográfica, voy a entrar a ver la vida social de esas familias, ¿no? Y voy a ir focalizando paulatinamente, voy a ir tomando decisiones de qué mirar, inclusive voy a tomar decisiones de qué familia seleccionar a partir del trabajo de campo, ¿no? De antemano, ¿no? Entonces, en el trabajo de campo, bueno, voy a estudiar estas familias, voy a estudiar la iglesia, ¿no? Voy a estudiar, ¿no? Y ver cómo cómo se va construyendo la reproducción social de esas familias y en esa comunidad, ¿no? Si quieren, en ese continuum entre un enfoque típicamente etnográfico y un enfoque de estudio de casos más típicamente sociológico, ¿no? Con estos puntos de contactos y estas diferencias. Alguna, a- nos vamos llegando al final del día de hoy. ¿Algún comentario, alguna pregunta adicional? Fueron muy útiles las tres preguntas, la de Josefina, la de Lorena y la de Graciela, fueron para dinamizar un poco la clase y para ejemplificar. Así que por favor, comentar, preguntar, debatir, estamos aquí para escucharlos. Bueno, bien. Si no hay, a ver, en el chat, ¿alguna pregunta? Diego. Diego, a, a ver. A ver, lo de Lorena lo vimos. Diego, Diego, ¿estás ahí? ¿Que has puesto una pregunta? Diego, Diego, Diego Rubiño. A ver, Diego Rubiño. Hola, muy buen día a todos y todas. No, era un comentario en relación a los casos de ejemplo que Steak pone en su libro de casos Sí, intrínsecos. Pero él como tiene un enfoque más de educación, son casos un poco más acotados de los amplios que usted había dado en clase, que me parecen más pertinentes también para la parte social, digamos. Solo sí, que sí, perdona que te interrumpí. Pensé que habías terminado. Sí, sí, Diego, te escucho. eso. Viste, hay un tema en Stake ahí, si ustedes van, que está muy orientado por la educación y la investigación evaluativa, y el cruce entre educación e investigación evaluativa. Y muchas veces los ejemplos terminan siendo sobre problemas prácticos, ¿no? Vieron y por eso yo les señalaba es como este continuo entre un conocimiento más abstracto y conceptual y un conocimiento no es más práctico, más que no es exclusivamente empírico, porque no porque en todo ahí todo es conocimiento empírico, pero está orientado más a una cuestión práctica y una eh, resolución de un problema. No sé si apuntás a eso en la lectura del libro de Steig, Diego. Sí, efectivamente. Bien, bueno. Pasa que Steak, bueno, Steak trabaja desde la investigación evaluativa y la resolución de problemas, ¿no? Más fuertemente. Y yo hago una lectura de eso desde la investigación de las ciencias sociales, ¿no? Y hago eh, trabajo ese tema en ese continuo. Entonces, claro, vos lo podés ver
como lo intrínseco por el problema en sí mismo, ¿no? Que sería bien de resolución de un problema práctico, o lo intrínseco por la particularidad del caso en función de lo que nos enseña, que eso sí Steig lo dice. Viste que por lo que has leído ya el libro de Steig, ¿no, Diego? Sí, Bueno. efectivamente lo leí hace un tiempo. Y viste, Diego, que cuando plantea Steig la idea de la particularidad, del carácter intrínseco, es esa capacidad heurística de enseñarnos que tiene. Entonces salta de la particularidad del caso a lo que aprendemos a través del caso, ¿no? Entonces ahí uno podría hacer que hay como algún gap, hay esa brecha entre, bueno, el desarrollo de conceptos y la resolución de problemas en Steig, ¿no? Sí, pues una tensión en Steig o de mi lectura de Steig, que es desde una persona que hace investigación en ciencias sociales, ¿no? Y no desde un evaluador que resuelve problemas. Se pueden combinar un poco esas dos cosas, Diego, pero es cierto, como vos señalás, que en un primer momento Steig está más centrado en resolver problemas prácticos. Y eso es en la distinta literatura de Steig, ¿no? En los distintos libros tiene un libro de investigación cualitativa, tiene, ¿no? Los distintos libros de Steig. ¿Aclara, Diego, un poco lo que señalás? ¿O querés comentar algo Sí, más? totalmente. Muchas Bien, gracias. bien. Bueno. Bueno, llegamos a las 9, pero miren, si ya la clase que viene steak, es steak duro y puro, vamos a ver. Vamos a ver steak duro y puro. Así que si lo leen para discutir, intercambiar, siempre con la idea de ver al autor, ¿no? Y después podemos ver las tensiones del autor. Pero no, claro, porque por ejemplo, si pensamos más de la idea de la regularidad, ¿quién había planteado? Alguien había planteado. Bueno, si pensamos más de la idea de la regularidad, ¿no? Steig nos va a hacer ruido, porque él decía, no, yo quiero estudiar lo particular, ¿no? Y si lo mismo nos va a pasar con Jim, si pensamos de la idea de la particularidad, que Jim nos va a hacer ruido, ¿no? Entonces, bueno, primero vemos eh, al autor desde su posición y después y después lo discutimos, lo tensionamos, ¿no? Pero primero los ponemos fuerte en lo que él dice, viendo, bueno, qué podemos hacer desde esa perspectiva, qué fortalezas tiene esa perspectiva, qué no, qué capacidad, qué, qué nos brinda esa perspectiva, ¿no? Y qué no nos brinda. Así que bueno. Bueno, un abrazo a todos. Si no tienen alguna pregunta más, ya justo siendo 9:02, nos vemos el miércoles que viene. Perfecto. A más tardar mañana les dejo subida esta clase en el foro. Ya tienen abierta la clase 3, o sea, tienen ya la clase 2, ya la tenían, ¿no? Esta, con la bibliografía y demás. Ya está habilitada la clase 3 para que vean y descarguen la bibliografía para la próxima. Eh, Así que nos vemos la próxima. Una sola pregunta, Gracias. ¿tenemos acceso a las diapositivas? ¿Podemos tener acceso? Están grabadas en la clase, sí, sí, ya está, sí, sí, se las paso, se las Después pasamos la a. verás después Pero, y pero lean la bibliografía, si eso está en la bibliografía. Yo sé, Ok, lean la bibliografía. Yo se las paso igual, pero lean la bibliografía, porque ahí está sin, pero bueno, se las paso, se las paso. Ahora después les paso las anotaciones de la clase les paso las anotaciones de la clase y la bibliografía y la diapositiva. Les paso las dos muchas cosas. gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Un abrazo grande. Hasta Gracias. luego. Chao. Muchas Felicidades. gracias. Saludos. Que estén bien.